y la lectura bíblica la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Y no estéis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Yo quiero en este momento, amados hermanos, compartir una corta meditación acerca de algunas características y hábitos de las personas negativas. Cuando hablamos de lo negativo o de una persona negativo o negativa, no nos estamos refiriendo en nada a un movimiento que hace un tiempo vino, que trabajaba mucho la mente de la gente en cuanto a lo negativo y lo positivo. Quiero descartar eso. No tiene nada que ver eso con la confesión positiva. Tampoco tiene que ver lo que voy a hablar con el positivismo. El positivismo es otra cosa. Quiero descartar esto antes de proseguir de plano para que podamos entender acerca de lo que nosotros nos queremos referir. Dios quiere que nosotros seamos personas de fe. De hecho, la Biblia dice en reiteradas ocasiones que sin fe es imposible agradar a Dios. Totalmente imposible. Sin fe agradar a Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos fe, Hebreos 11, verso 6, se hace imposible agradar al Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos fe, caemos en ser personas negativas. Y es importante nosotros evaluar nuestra vida y darnos cuenta qué somos. Si somos optimistas, personas de fe, o somos negativos en nuestra vida, si estamos actuando, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con lo que es del agrado de nuestro Dios Todopoderoso, porque a veces no vemos la mano del Señor obrar en nosotros, y es por nuestra actitud, por no tener una actitud de firmeza, por no tener una actitud firme y un buen carácter. Es importante que el cristiano tenga un buen carácter y una buena personalidad en el Señor, y no estamos hablando aquí de ser pesados, ni arrogantes, ni petulantes, sino ser de firme carácter en cuanto a nuestra postura, a la realidad de nuestra vida y a la realidad de la palabra en nosotros. Hay algunos hábitos y características propias de las personas negativas, y es importante que nosotros sepamos que esto no es del agrado del Señor. Hay muchos tipos de individuos y cada uno con sus virtudes y sus defectos, claro está. Sin duda, uno de los mayores defectos que puede tener el ser humano es una actitud negativa frente a la vida, porque todos sabemos que el día a día no siempre será un paraíso, y la manera como interpretamos y afrontamos los eventos que nos suceden influye en nuestra felicidad y en nuestra capacidad de resolver los problemas. No olvidemos que el Señor nos hizo a imagen y a su semejanza. El Señor nos puso una mente, un corazón, un alma, y no somos animales, somos humanos. Razonamos, pensamos, tenemos una voluntad, un deseo, una idea. Y si bien hay personas optimistas, las cuales todo el mundo desea tener a su lado, también hay personas muy negativas que lo ven todo absolutamente negro, y de eso queremos hablar en este momento. Evidentemente, nuestra felicidad no depende solamente de nuestra actitud.
porque nuestra felicidad en primer plano depende de Dios. Dios es el que da gozo, Dios es el que da paz, Dios es el que da alegría. Solamente en Él podemos encontrar la verdadera paz y la verdadera felicidad. Pero siempre es mejor enfrentar los problemas con una mentalidad firme, más que con una mentalidad negativa. Y es que son muchos los motivos por los que debemos ser agradecidos de Dios en poder disfrutar de esta vida, por lo que siempre es mejor afrontar los días con buena cara, independientemente del tiempo que haga o de cómo se nos presente la jornada. La mentalidad de fe firme, optimista, aumenta el bienestar emocional y psicológico y también el físico. Los estudios afirman que las personas con mentalidad firme sufren menos enfermedades del corazón y por tanto siempre es mejor ser una persona firme o positiva que negativo. Y si adoptas esta mentalidad, la gente que tienes a tu alrededor te lo va a agradecer y tú mismo te lo vas a agradecer también. Te lo vas a agradecer porque eso te va a ayudar en la vida a echar hacia adelante en muchas áreas que a veces se trancan. Hay áreas en nuestra vida que se trancan, que lo vemos trancado y es por nuestra propia forma. Y no queremos cambiar y nos resistimos a cambiar. Y nos vamos a buscar un culpable donde muchas veces no hay. Y se nos olvida que en muchas ocasiones los culpables somos nosotros. Por nuestra actitud. La Biblia declara que donde debemos de ser sabios, que donde debemos de ser diligentes, no actuemos como perezosos. Hay circunstancias y situaciones que se dan en la vida que usted tiene que calcular y debe analizar cómo va a actuar. Porque hay situaciones que hay que actuar con cierta cautela. Y Dios lo aconseja así. Dios lo dice en su palabra. Dios no quiere que seamos perezosos, sino diligentes. Romanos 12:11 dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo a Dios. La Biblia de las Américas, ahí estuve leyendo, pero la Dios habla hoy, dice: esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con ferviente corazón. Muchas veces, hermanos, no crecemos, no avanzamos en nada porque somos negativos, perezosos, porque el negativo y el perezoso igual, prácticamente se comportan iguales. No hacen lo que tienen que hacer. Hay un porqué el no hacerlo. Hay una justificación constante de por qué no hice lo que debía hacer. Y cuando eso me lleva a enfrentar una mala consecuencia, digo, yo no tuve la culpa. La tuvo fulano, la tuvo mi hermano, la tuvo el pastor, el amigo, el líder, y nunca es la persona. Aquellos que tienen una actitud negativa siempre se quejan. Las personas negativas son personas pesimistas y por tanto ven el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Y siempre están protestando y en vez de tomar medidas se quedan lamentándose por lo ocurrido. Las quejas siempre van dirigidas hacia afuera, a otras personas, a otras situaciones, por lo que así evitan tener que reflexionar por lo que ellos puedan haber hecho mal, y así es difícil mejorar. Así usted no va a ver cambio en su vida. Constante queja, un constante lamento, por todo me quejo. Y la Biblia nos dice
que no nos quejemos unos a otros. No quejéis unos con otros. La Biblia censura la queja. Dios no se agrada de la queja. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. El juez, que es Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, el que sabe el por qué las cosas suceden como sucedieron, no quiere que nosotros nos quejemos. Y las personas negativas se quejan de todo. Y de todos los momentos buenos sacan una queja para entonces buscar un culpable y hacerse las víctimas. Número 2, renuncian a las primeras de cambio. Si algo caracteriza, ¿verdad?, a la persona negativa, es que raramente consiguen sus objetivos, porque siempre abandonan en cuanto las cosas se complican. Esto ocurre porque tienen una autoconfianza baja, es decir, que no creen en sus capacidades para superar las adversidades. La autoconfianza no es lo mismo que la autoestima, aunque también suelen tener una autoestima baja la persona negativa. Entonces, lamentablemente, la persona negativa, cuando va a hacer un proyecto, va a hacer algo, eso conlleva un cambio, un esfuerzo, dice, no. Y vamos a poner esto para acá. Cuando eso tiene toda la vida ahí, deja eso ahí que se ve bien. Pero tú le explicas que no, porque poniéndola en el otro lugar va a dar mejores resultados, y sigue insistiendo que no. Y déjeme decirle algo, usted quiere ver cambio en su vida, haga cosas diferentes. Deje de hacer lo mismo y verá cambio en su vida. Cambie su manera de hablar, cambie su manera de actuar, cambie ese pesimismo por optimismo. Conviértase en una persona optimista, llena de fe, que le da ánimo a otros, que le dice a los que están a su lado, vamos a salir adelante en este problema. Vamos a convertirnos en personas que cuando estemos en un lugar y hay un conflicto, hagamos como el profeta cuando se le cayó el hacha a los hijos de los profetas, que dijo, ¿dónde está? Fue y la topó y la levantó. Porque así actúa una persona que tiene fe. Pero el negativo ve un problema y se hace parte del problema. Empieza a decir, a discutir, ¿y para qué lo pusieron allí? Y no trae soluciones. Y en todo el sentido de la palabra, es importante que nosotros sepamos que en cualquier situación que se presenta, nosotros, el hombre, el ser humano, lo que necesita es solución, no quejas. La Biblia nos habla, renovaos. La Biblia habla de renovarnos. Renovaos, dice el Señor, en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esa transformación y esa renovación de la mente conlleva cambios para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y es perfecto. Hay gente que se resiste al cambio de primera, se paran, dicen no voy a cambiar esto. Pero que mira, no te ha dado resultados, no, porque yo aprendí así y por allá me enseñaron así. Si te enseñaron de una manera y esa manera no te ha dado resultados y se ha descubierto algo viable, bueno, que te puede llevar al éxito en lo que tú estás, pues no te resistas al cambio. No te resistas al cambio, algo diferente, haz algo nuevo. El negativo dice no,
Yo me voy a ir por ahí todos los días. Tengo 20 años yéndome por ahí me voy. Pero mira, hicieron una carretera nueva. No, me voy por esa que yo aprendí. Porque por ahí fue que yo aprendí. Y se resiste al cambio. Y aunque tú le explicas las bendiciones, dice que no. Otra actitud u otra característica que tiene la persona negativa, se toman las cosas demasiado a pecho. Todo es un problema grande para ellos. Y este tipo de personas se toman todo, pero todo demasiado grande. Y lo toman como algo personal. E incluso aquellas situaciones que no pueden cambiar, se lo toman como personal. Y puesto que tienen la autoestima baja, es decir, que se valoran negativamente, todo les afecta. Cuando una persona se valora a sí mismo de manera negativa, todo le afecta. Y por eso que hay personas que se toman todo demasiado a pecho. Usted cantó una canción, dice que le estaba tirando una puya. Usted dijo algo, dice que fue para mí. Tú no viste, fue para mí. Porque esa persona se ha autoanalizado y se valora de manera negativa para sí. Nosotros no debemos tener mayor concepto de sí que el que debemos, de acuerdo dice la palabra. Pero tampoco usted puede caer en un estado de autoconmiseración, de creerse lo más miserable que puede haber. No, eso no es del agrado del Señor, ni te hará bien a ti. Hay gente que siempre se sienten al menos donde están. Se sienten siempre rechazados a donde están. Pero tú sabes por qué se sienten rechazados donde están. Eso es un problema que está alojado en su mente. Porque ellos se han autovalorado de manera negativa y ven todo su entorno negativo. Y usted siempre tiene que estar cargándolo, brincándolo, dándole cariñito para que no se sienta mal. Cuidado que fulano está ahí y se siente mal porque tienen un problema. Se toman las cosas demasiado a pecho y por eso salen a veces enojados, bravos, sin comunión con Dios, sin comunión con los hermanos, porque tienen un problema dentro. Son personas negativas. Son personas totalmente negativas. Hace muchos años, y quizá me está oyendo esa persona, me llamó alguien y me dijo a mí, usted tiene un problema conmigo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo llamo a la radio y usted no coge la llamada. Pero tú analizas el punto lógico y tú dices, hay un problema. Por ejemplo, número uno, no sabe, si alguien llama a un teléfono, el otro no sabe quién es que está llamando para rechazar la llamada, a menos que sea un teléfono celular, ¿verdad? Pero entonces es algo, no, pero digo, no te conozco, no sé quién eres, tú me conoces a mí, pero yo no a ti, ¿por qué te voy a rechazar? Entonces, las personas que se han autovalorado de manera excesiva, negativamente, todo, absolutamente todo, les afecta. Y es probable que usted tenga una persona así en su casa, en su familia, en su iglesia, en su lugar de estudios, donde quiera puede que haya una persona así. Usted no ve que hay gente que a veces está todo el mundo contento en una celebración, en una fiesta, y usted ve a ese tipo de individuo, como decimos un buen dominicano, usted lo ve amojinado en un sitio, en posición de feto hacia abajo. ¿Y qué le pasa? Nada. ¿Y qué usted tiene? Nada. ¿Y todo está bien? Sí. Pero la expresión corporal demuestra que están indicando, están dando un indicativo, ¿verdad? Están indicando de que tienen un problema. Porque todo lo toman a pecho. Si pasan sirviendo con una bandeja, las bebidas, el jugo, la fruta, lo que sea, y no le pasan, hay un problema. Y todo les afecta. Porque son personas negativas, autovaloradas negativamente a sí mismo y todo les afecta. También las personas negativas no viven el presente. Son personas que no viven el presente porque tienen miedo a encontrarse consigo mismas. Las personas negativas prefieren vivir en expectativas poco realistas
y arrepintiéndose del pasado, que en lo que realmente importa, que es estar en el aquí y en el ahora. Y ellos se mueven mucho en el pasado y viven en el pasado el pasado malo, y eso los maltrata, eso los angustia. Ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Qué dice la Biblia del pasado? Si alguno está en Cristo, segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no deja ninguna. Mire, ni las espirituales, nada. Todas son hechas nuevas. Entonces usted dirá, ¿y por qué hay personas que viven el pasado y se recuerdan y se amargan por su pasado? Tienes que entender que ya Cristo te ha hecho nueva criatura y que vivir el pasado no te va a llegar a ningún lugar bueno. Mira, aunque tu pasado haya sido bueno, recordarlo, eso no te va a ayudar en nada, porque tú tienes que vivir el presente y echar adelante en las realidades del presente que te han tocado vivir y que Dios ha permitido que tú enfrentes en el día a día. También las personas negativas, pesimistas, se centran en sus debilidades. Otra característica de este tipo de individuos es que al valorarse negativamente, como dijimos ahorita, suelen centrarse en sus problemas, en sus defectos, en vez de centrarse en sus virtudes. Y ellos entienden que todo el mundo tiene que saber lo mal que le está yendo. Y cuando alguien se mueve en su entorno, por ejemplo, si ellos están muy tristes por un problema y alguien se alegra, se sienten mal. Ay, pero mira qué malo es fulanito. Yo aquí con hambre y él comiendo. Pero quizá él no sabe que tú tienes hambre. O yo no puedo, mira fulano cantando, predicando, pero yo no lo puedo hacer. Eso le angustia. Y esto es una manera, déjeme decirle, de pensar errónea, que les paraliza y no les permite mirar al futuro con optimismo. Yo no puedo centrarme en mis debilidades. Yo no puedo vivir conforme a mis debilidades. Usted tiene un problema, una dificultad. Usted no puede vivir toda la vida, ay, yo tengo este problema, yo no puedo, este problema. No. De hecho, la Biblia nos da una enseñanza muy linda. En Joel 3, verso 10, dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y esa es la actitud que debemos tener. No podemos caer en el gravísimo error de autoconmiserarnos y frenar nuestra vida y vivir en un presente constante diciendo yo no puedo por mi debilidad y que yo no tengo y que yo esto y yo no puedo. No, yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Yo sí puedo vencer ese pecado, esa situación, la voy a vencer, Dios está conmigo, todo va a salir bien. Para adelante en el nombre de Jesús, esta enfermedad se va a ir. Y te da toquecito así en la parte afectada. Ese dolor de ese muslo se quita de ahí y lo estira una y otra vez y sale a caminar y lee un buen libro y lee un buen salmo de la palabra, canta un cántico. Dios le gusta esa actitud en nosotros. Pero no que estemos abrazando. No, porque yo tengo un problema. ¿Me entiendes? Que me gusta mucho aquello y por eso yo no soy bendecido. Y no hace nada para renunciar a esa situación que sabe que le hace daño, sino que la abraza y se envuelve en esa debilidad
Y vive hablando de eso. Y por eso, y usted ve, yo no puedo. Los hermanitos van y vienen. Y yo no puedo porque yo no consigo nunca. Y se envuelven ahí. Y no hacen nada para salir. Eso te paraliza. Y por más que oren por ti. Y por más que te ungan. Y por más que te remenen. Vas a seguir en lo mismo hasta que no cambie de actitud. También el negativo se queda en la zona de confort. Centrarse en las debilidades provoca que las personas no tengan la suficiente confianza para seguir adelante. Y yo te voy a decir una cosa, hay un momento que tú anhelas que llegue alguien y te dé en la espalda y te diga para adelante, pero mire, no llega nadie, te tiene que sacar de abajo y decir, me voy a levantar de esta y sostenerse de Dios y Dios está conmigo. Pero entonces el negativo dice, no vino el pastor, no vino el hermano, nadie me llamó, nadie me quiere de la iglesia, ay Dios mío, y yo aquí con este problema, pero nadie sabe que tiene problema y empieza a ver a todo el mundo mal, pero te queda ahí en esa zona y no sale de ella. Y loco que te pregunten por qué tú no estuviste, por qué no, para decir, no, porque yo tengo un problema, no. Entonces cuando actuamos de esa manera, permanecemos anclados en la zona de confort. Eso trae daño, aunque tú te sientas seguro. La zona de confort puede parecer un lugar agradable, pero a la larga no permite que el individuo crezca como persona y sea feliz. Y Dios quiere esas dos áreas en nuestra vida. Dios quiere que crezcamos como persona, número uno, y Dios quiere que seamos felices. Si usted cree que haciendo un voto de dolor y de tristeza, no, que yo me voy a ir al cielo y Dios me va a dar la salvación porque yo sufro mucho. La salvación no se la dan a nadie porque sufra. Pero el siervo del Señor, hermano, tiene que ser sufrido. Eso significa otra cosa. Suelte, salga de esa zona de confort. Haga cosas nuevas. Viene un año nuevo. Haga cosas nuevas. En Dios, viables, en Dios. Reinvéntate en el Señor. Es probable que Dios esté permitiendo que tú escuches estas palabras para que tú dejes esa actitud negativa, la sueltes y te llene de fe y empiece a decir, en Dios yo voy a hacer cosas grandes. En Dios yo voy a hacer cosas grandes. Cuando yo estaba pequeño, siempre yo decía que yo vine al evangelio para hacer historia, no para quedarme atrás, no para estar todo el tiempo en lo mismo, que oren por mí, que oren por mí, que oren por mí, la misma letanía. Yo mismo lo decía yo, y voy a ir a lugares grandes, a escenarios grandes. Y lo he visto. Lo he visto. No es bueno hablar mucho de uno, eso hace daño. Pero a veces hay que decir sus cositas para motivar a otros. Si usted se pone a pensar de dónde usted viene y quién usted es y quién era su mamá y su papá y que por allá pasaba hambre, usted no va a salir nunca de ahí. Usted tiene que ver el futuro en Dios y ver cosas grandes en el Señor. Usted no tiene que esperar que venga nadie a profetizarle que usted va a ser grande. Usted no tiene que esperar que venga nadie de ningún monte, de ningún lugar a decirle que en Dios va a hacer cosas grandes. Usted tiene que recibir esa palabra de Dios, de la Biblia, que ya está ahí en la Biblia. No tiene que venir nadie a susurrarle eso. Es tiempo de nosotros reinventarnos y ser gente de fe en Dios y creer que en el nombre de Jesucristo vamos a hacer cosas grandes para la gloria del Señor. No para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Porque contemplando el dolor, la amargura, la tristeza, lo chiquita que está la iglesia. No, porque esta iglesia es chiquita, usted ve. Y nosotros somos muy ungidos aquí. Sí, eso está bien. Pero tú no puedes quedarte todo el tiempo chiquito. Tú no tienes que quedarte todo el tiempo con lo mismo. Tienes que vencer, tienes que evolucionar, tienes que crecer, tienes que ser fuerte, tienes que echar adelante. Todo el tiempo la gente no puede pasarse motivándote a ti. Tiene que haber un momento que tú te levantas a motivar a otros. Tiene que haber un momento que tú te levantas a disfrutar de lo que Dios te ha dado. Porque a nosotros Dios nos ha dado mucho en el evangelio.
Y mucha gente tiene la bendición y ahí cerca, pero por su negatividad y por su falta de fe no ven las bendiciones que ya Dios le ha dado. Así es. Y número 7, las personas negativas se preocupan en exceso por lo que los demás piensen de ellos. Pero no en esas evaluaciones para que vean si es cristiano o no, sino para que ellos, van a creer que yo soy esto, que yo soy lo otro. Y le voy a decir algo, hay que ser sincero, todos queremos gustar a los demás. Porque somos seres sociales, eso no es un pecado. Pero este tipo de personas se preocupan en exceso por lo que los demás piensen de ellos. Como su felicidad depende de factores externos, son personas que están siempre preocupadas y no tienen la paz interior necesaria para ser felices. Y uno debe trabajar en su propio autoconocimiento, en encontrar sus propios deseos y sentirse bien consigo, con Dios en primer lugar, con su palabra y con uno mismo, para no sufrir por la valoración de los demás, porque normalmente la gente te va a valorar mal. Son pocos los que te valoran para bien. Y si tú dependes de la valoración de los demás, vas a vivir sufriendo todo el tiempo. Porque son más los que se sientan a verte y a oírte para ver en qué tú te equivocas, que los que se sientan a verte y a oírte para decir bien. Entonces cuando tú dependes de eso, tú vives todo el tiempo llorando. Y tú no te preocupas en hacer la cosa para Dios, para la gloria de Dios. Tú te preocupas en hacerla bien para que digan bien de ti. Pero no te preocupas en hacerla bien para que digan bien de Dios. Ignorando que dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, debemos hacerlo única y exclusivamente para la gloria del Señor. Y eso usted lo puede ver en Colosenses 3, verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No podemos hacer las cosas para que la gente nos vea, para que la gente nos valore. Entonces el negativo no piensa en la gloria de Dios, piensa en Él. Voy a cantar bonito para que digan que yo canto bien. Voy a predicar así para que digan que yo predico bien. Voy a hacer tal o cual cosa para que digan. ¿Y la gloria de Dios para cuándo? Entonces te vas sumergiendo y metiéndote en problema contigo y con Dios. Y vas muriendo a nivel espiritual cada vez más. También tenemos que las personas negativas no perdonan y guardan rencor. Siempre tienen un dolor de alguien. Siempre tienen un dolor del hermano, del hermanito, de aquel, del otro. No perdonan, guardan rencor. Suelen ser personas que no olvidan el pasado de aquellos que en otro momento le hicieron daño. Y en gran parte porque no perdonan y siempre tienen un gran rencor. Y eso lo hacen como parte de su vida. Y esto no les permite vivir el presente conectado consigo mismo. El perdón y la aceptación son actitudes sanadoras que permiten cerrar heridas del pasado. Si usted no perdona, usted no va a cerrar heridas del pasado. Y lamentablemente hay mucha gente todavía que no han perdonado. Y si perdonan hoy, se ofenden mañana. Y perdonan como la canción, ya me caigo y ya me levanto. Y hay que perdonar. Entonces el negativo no perdona. Porque entiende que lo que le hicieron no tiene perdón de Dios. Que no debieron hacerle eso. Que cómo es posible. A mí me hizo eso fulana, me hizo esto fulano. Pero perdónalo. No. Tú porque no te das cuenta lo que me hizo. Y para ellos es una cosa del otro mundo. Y se encierran en que eso era muy grande y que no debieron hacerle eso y no voy a perdonar y caen en problemas. Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Léalo en Proverbios
17, verso 9, leí en la NBI. Es importante, amado hermano, nosotros tomar en cuenta estos principios y estas verdades y autoevaluarnos que estamos iniciando un año nuevo, que si seguimos con esas actitudes no vamos a ningún lugar. No van a tener ningún valor los ayunos que hagas, ni los cilicios que hagas, ni los sacrificios que hagas. Vamos a sacrificarnos ahora y vamos a presentar nuestro cuerpo en verdadero sacrificio vivo y santo delante del Señor, sacando todas estas prácticas que son malas, que son indecorosas, que ofenden a Dios y que nos impiden el crecimiento espiritual. También, amado hermano, las personas negativas culpan a los demás en vez de hacer una autocrítica. Culpan a los demás. Cuando uno no perdona ni acepta, generalmente es porque le cuesta afrontar la realidad. Y este tipo de individuos no hacen autocrítica y por tanto prefieren culpar a los demás de sus fracasos. Para cambiar y aprender del pasado es necesario ver las cosas de manera objetiva y extraer de las situaciones no muy agradables la parte positiva, recordando que dice la Biblia en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando tú crees en eso que dice la Biblia, tú no vas a culpar a nadie de los demás. Si tú vas a entender que Dios lo permitió y que algo bonito y lindo Dios está haciendo contigo, aunque te critiquen, aunque te murmuren, no importa, tú no te vas a llenar de resentimiento, tú no vas a culpar a nadie, tú le vas a dar gracias a Dios. Así es. También las personas negativas no ven en los fracasos oportunidades para crecer. Y si las personas negativas culpan a los demás y no hacen autocrítica, es muy difícil que aprendan de las situaciones. Estos individuos suelen quedarse estancados en los fracasos sin desprenderse ni aprender de ellos. Mientras una persona positiva aprende de las cosas malas que le pasan en la vida, las personas negativas se quedan removiendo la herida durante mucho tiempo y no terminan de aprender que algo se les enseñó con lo que le pasó. Tenemos el caso de José. José fue vendido por los hermanos, pasó mucho trabajo, fue lanzado a una cisterna, fue vendido como esclavo, llevado a lugares, quizás preso, pero al final de la jornada José no tenía dolor con sus hermanos, sino que fue capaz de decirle, no, lo que pasó aquí, tranquilo, es que Dios movió todo esto para un bien. José demostró que no tenía, ¿sabe qué? Resentimiento, y se dio cuenta que todos esos problemas, en cada uno de ellos creció. El mismo Job recibió golpes como quizás tú y yo no hemos recibido, pero él dijo al final de la jornada, oh, de todo esto he sacado algo bueno. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él no se llenó de resentimiento ni de dolor. Como a veces nosotros estamos dentro de la iglesia llenos de resentimiento, llenos de dolor, llenos de amargura. Somos amargos, pero levantamos la mano, tenemos la Biblia, porque no hemos aprendido la palabra. Y estamos llenos de un espíritu de negatividad, vamos a decir, que nos hace daño a nosotros y les hace daño a los demás. Es importante de que tú te des cuenta que lo que te pasa en tu vida no es un fracaso, es un escalón para tu crecimiento. Es un escalón. Y ese debe ser tu consuelo. Claro que ese debe ser tu consuelo. Y el cristiano que conoce esto lo sabe. El instructivo bíblico de Heidelberg hace una pregunta y dice en su pregunta número 1, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Oye, qué cosa más grande y más profunda. Que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte,
no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del enemigo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Eso es seguridad. Pero ¿cómo es posible que todo lo que pasa en nuestra vida, eso es el enemigo, eso es el enemigo, el enemigo? Pero Dios, ¿dónde está, hermano? Porque no has comprendido la palabra. Y tú no te estás dando cuenta que esos fracasos son oportunidades para crecer. Y se te olvida que Pablo lo dijo en Romanos 8:28, que en nosotros no hay fracasos. En la vida de los hijos de Dios no hay fracaso. Todo lo contrario, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero el negativo lo ve todo como un fracaso. No se dio el culto, fracasamos porque el enemigo lo impidió. No pude dar esto al enemigo. Y toda su vida, en vez de moverse envuelta a la gloria de Dios, se está moviendo pero en la gloria del otro. Y eso no es bíblico y eso hay que descartarlo porque eso le agrada al enemigo pero a Dios no. Así que reflexionemos. En este día de hoy estamos a tiempo de quitar de nuestra vida con la ayuda del Señor todas estas cosas antes mencionadas para que este año el poder y la gracia de Dios sea manifestada en nuestra vida y que otros lo vean para la gloria del Señor. Es tiempo de que tú crezcas. Es tiempo de que tú avances. Renueva tu mente, hermano. Renueva tu entendimiento. Busca cosas nuevas en Dios. En Dios y en su palabra están ahí. Basta de lo mismo. Basta de esa negatividad. Eso no es del agrado del Eterno. Y así no vas a poder ver la gloria del Señor. Permíteme orar contigo. Padre, gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú quieres que tengamos un corazón optimista, lleno de fe. Gracias porque tú quieres que pensemos en lo amable, en lo justo, en lo honesto, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo digno de alabanza. Padre, cambia nuestra mente y ayúdanos a nosotros a ser fuertes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.